Ahora tengo el poder absoluto y me la pela. No mames. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. La verdad es que tenía ansia de hacer un nuevo video después de mucho tiempo. La verdad es que empecé a estudiar hace como unos meses atrás y no tenía tiempo para hacer videos. Pero ahora con el tiempo libre que tengo, aunque no sea mucho, voy a hacer un video cortito sobre los personajes nerfeados por el bien de la trama. Por si lo que no saben qué es un nerfeo, sería más o menos cuando un personaje que es súper poderoso, como que su poder disminuye o termina siendo más débil de lo que era antes, al punto de ser humillado. Bueno, eso sería un nerfeo, que básicamente le bajan las estadísticas de poder porque era demasiado poderoso, pero llegan a puntos que llegan a ser demasiado humillantes, como lo que están aquí ahora. Así que, sin más que decir, comencemos. Puesto número 5, Flash. Si eres un gran fanático de los cómics o de los superhéroes en general, sabrás que Flash es uno de los personajes más nerfeados en la historia. Y es normal, ya que es un personaje de que por sí, en base, ya es muy poderoso. Debido a que de por sí él es muy rápido, puede viajar en el tiempo, puede dar la vuelta en el mundo varias veces y puede vibrar su cuerpo para atravesar personas y objetos. Y es normal que lo nerfeen porque si no se hubiese acabado toda la historia fácil. Y es por eso que siempre lo tienen que nerfear o poner una debilidad absurda, como que se resbale con hielo o que le tengan que romper la pierna para que no haga nada, a pesar de que se puede regenerar bien rápido. Un ejemplo de esto es la serie de Flash, la de 2014. Desde la temporada 4 a la 5 se ha visto que se ha nerfeado demasiado el personaje. Que un personaje que podía correr rápido y hacerle frente al mismísimo dios de la velocidad es vencido por utilerías o porque se resbala con canicas, en serio, con canicas. Y también el hecho de que en un episodio pudo detener una bomba que explotó en un segundo y él estuvo todo el episodio intentando detenerla como por no sé cuántos minutos, como 16, pero en el mundo real eso fue solamente como 5 segundos. O sea, está demasiado roto y es normal que lo nerfeen o simplemente le saquen el foco a otro personaje. Puesto número 4, Megatron, de las películas de Michael Bay. Si eres fan de Transformers o conoces al menos algo de los personajes, sabrás que Megatron es el líder de los Decepticons y rival de Optimus Prime. La verdad es que este es un villano muy conocido a partir de la película de Transformers War y la de películas de Michael Bay, que creo que muchos conocimos Transformers por esas películas. Pero a Megatron, quien sería el villano principal de la primera y de las siguientes películas, digamos que no recibió un trato muy bueno. Lo digo porque en la primera película tampoco es como que salga mucho, la verdad. Además, ni siquiera es como que fuera Optimus quien lo venciera, porque Megatron literalmente aquí demostró ser una amenaza. Venció a Optimus en más de una ocasión en esta película. Eso demostraba que era un gran villano, pero en la secuela donde volvió, digamos que sufrió un nerfeo horrible, pero un nerfeo que no sé si está bien justificado. Podríamos justificarlo de que como revivió y tiene partes mecánicas de otros Decepticons más débiles, eso tal vez lo nerfeó un poco, porque después se vuelve a enfrentar a Optimus, pero esta vez Optimus lo humilla, lo llama débil y literalmente le devolvió la humillada que le metió la película pasada. Y alerta de spoilers, termina asesinando a Optimus, pero ni siquiera por una pelea justa. Literalmente lo atacó por la espalda y le disparó. Una jugada muy sucia por parte de Megatron. Es algo que Starscream haría, pero el líder de los Decepticons no me lo imaginaría haciendo esas cosas. Pero esto no es lo peor, que Megatron pasó de ser literalmente el villano principal a ser un villano secundario, ya que el villano principal de la película es Fallen, quien sería el líder de los Decepticons, el Decepticon original. Y Megatron simplemente su aprendiz. Lastimosamente esto es algo que se repetiría mucho durante toda esta saga, porque cuando Optimus revive gracias al sacrificio de un Decepticon, él logra hacerle frente a Fallen y a Megatron a la vez. Sí, aparte de que Megatron necesitó ayuda para vencer a Optimus antes, vuelve a recibir otra paliza y esta vez mucho peor que la anterior. Al final se ve obligado a pedirle ayuda a Starscream, quien en toda la película lo estuvo humillando, y termina escapando. Después en la tercera ya ni es
el todopoderoso Megatron que fue en la primera. Ahora es literalmente un vagabundo que vive en África. Literalmente le está hablando de los animales y vive en la chatarra. Y la verdad es que este diseño de Megatron me gusta, la verdad, es que ese tono de forajido creo que le queda muy bien. Pero digamos que es la versión más débil de Megatron, ya que literalmente tiene el casco expuesto por los disparos que le ocasionó Optimus. Además, al igual que la película pasada, termina siendo el secuaz de otro villano, quien sería Sentinel Prime, que termina siendo el nuevo villano de esta película. Y Megatron simplemente el villano secundario. La verdad es que en esta película Megatron sale igual poco tiempo. De hecho, aunque destruya a Lincoln simplemente para mostrar imponencia y también decirle a Sentinel que lograron hacer esto juntos, simplemente Sentinel le dice: hey, yo estoy trabajando contigo para ti, y le da una paliza humillante. Literalmente tuvo que venir la novia de Sam para que Megatron se dé cuenta de que se está convirtiendo en un secuaz. Así que al final de la película es Megatron quien termina derrotando a Sentinel simplemente para obtener de nuevo el control de los Decepticons. Y después Megatron le pide a Optimus una alianza para que él recupere el mando, lo que termina en este momento donde Megatron puede recuperar su reputación, demostrar que es el líder de los Decepticons. Bueno, eso fue anticlimático. Megatron, porque después en Transformers 4 revive como Galvatron. Y Dios mío, qué diseño más feo, en especial la cara. La verdad es que Megatron en esta película no hace casi nada, literalmente solo está ahí de adorno. Tiene solamente un enfrentamiento con Optimus y después simplemente anda invadiendo Tokio junto con sus nuevos Decepticons, simplemente para causar alboroto. Ni siquiera es el villano principal, es Lockdown. Y otra vez, como dije, vuelve a ser un personaje secundario. Y en la última película de Transformers, El Último Caballero, quien sería la última de esta saga, la verdad es que logró tener un diseño imponente. Después del diseño bueno de la 1, 2 y 3, tuvimos un diseño decente, uno que parece un caballero muy poderoso, pero el diseño no refleja para nada su poder, ya que ya ni es la sombra de lo que fue en el pasado. Antes podía vencer a todos los Autobots él solo, pero ahora hasta un simple humano como Jake Jaeger, hasta un viejo le pueden hacer frente literal. Ya no es ese líder imponente, ya que vuelve a ser el secuaz de la villana principal. Sin duda, siento que Megatron en esta saga tuvo un pésimo trato. La única película donde pudo imponerse sería la 1, ya que a pesar de que apareció en 5 minutos, en esos 5 minutos logró vencer a Optimus y ser una amenaza muy poderosa. Pero después, bueno, como lo estoy repitiendo todo el video, simplemente terminó siendo un pedazo de chatarra más. ¡Chatarra tu abuela! Puesto número 3, Elementor. Si eres un niño nacido de los 2000 que siempre quiso juguetes para jugar en Navidad o cuando era un chico, pues lo más seguro es que te haya llegado un Max Steel, al igual que muchos, incluyéndome. Pero no estamos aquí para hablar de Max Steel, sino uno de sus grandes villanos, Elementor. Un villano que apareció en las películas de Max Steel, en casi todas. No apareció en la serie original, aunque bueno, no sé qué personajes aparecieron en esa serie porque no me la vi. Sé que uno de ellos fue Biocon y Psychos, que aparecieron en la primera. Pero de Biocon vamos a hablar también, porque básicamente Biocon era un científico que experimentaba con serpientes y se volvió un humano mitad serpiente que fue enemigo de Max Steel por mucho tiempo. En uno de sus experimentos estaba clonándose a sí mismo haciendo diferentes clones con elementos. Uno de esos era el Elementium. Y así nació Elementor. Uno de los villanos más fuertes de Max Steel y uno de los más marketeables que tuvo Mattel en su década pasada. No voy a hablar de la versión del reboot porque para mí eso es una serie aparte y nada que ver con el Max Steel original. Pero hablaré de Elementor y sus diferentes apariciones en las películas y cómo pasó de ser un villano casi invencible a ser el saco de boxeo de Max Steel en cada parte que aparece. Pero primero expliquemos un poco su origen. Para empezar, básicamente Entech creó una fuente de energía conocida como Elementium, que está dividido en 4 isótopos, que eran agua, tierra, fuego y aire, básicamente elementos que servían para alterar el ambiente con su elemento base.
Estos elementos servían como una fuente de energía renovable que podía ser usada de diferentes modos. Además podía tener contacto con diferentes subelementos como el metal, pero eran una fuente de energía muy inestable. Por eso crearon el Elementium, el quinto isótopo, que servía como estabilizador. Pero algo pasó, que el Elementium no resultó como esperaba y terminó desencadenando una explosión. Básicamente ENTEC canceló el proyecto y escondió los isótopos. Biocom, antes de ser una serpiente, era un empleado de ENTEC, quien tomó un isótopo y lo usó para hacer uno de sus clones, ese sería Elemento. Biocom moriría antes de liberar sus clones, pero ENTEC fue a investigar las bases de Biocom y encontró justamente la base acuática donde se encontraban los clones. Lamentablemente, un guardia, creyendo que iban a prender las luces, terminó despertando a Elementor, quien tenía todos los recuerdos de Biocom, su inteligencia y además podía controlar el agua. Y después Elementor se pasaba toda la película buscando los demás isótopos. Después consigue el elemento de la tierra, el aire, el fuego e incluso el metal. Además, alerta de spoiler, resulta que el último Elementium lo tenía Max, que básicamente era su fuente de energía. Así que en un épico enfrentamiento, Max le da el quinto isótopo, pero como vimos anteriormente, el quinto isótopo era un estabilizador fallido. Así que Max le golpeó la frente a Elementor y terminó explotando. Este pudo haber sido el final de Elementor, pero no. Al igual que la energía, no se destruye, solo cambia de forma. Y Elementor simplemente se volvió como parte del ambiente, pero muy débil. Hasta que descubre un método para regresar. Básicamente Max Steel siempre se carga en una especie de máquina para recuperar sus fuerzas. Así que Elementor posee al padre de Max Steel y se mete en la máquina simplemente para recuperar su cuerpo original. Pero Max y sus amigos logran detenerlo para que no se recupere. Pero algo pasa mal y Elementor se termina separando en cada uno de sus elementos bases. Cada elemento tenía una conciencia propia, aunque era más como una mente colmena, y se van a fusionarse con el planeta, ya que básicamente, algo que no dije, que el objetivo de Elementor es básicamente fusionarse con el planeta y, por así decirlo, terraformarlo, básicamente destruirlo y crear uno nuevo. Así que después de eso, los Elementors se fusionan con cada elemento base de la Tierra, por ejemplo en volcanes, el océano, grietas, el aire o minas de metal, haciendo que se fusionen con el planeta y obteniendo un gran poder. Pero después Max logra crear una máquina junto con sus compañeros que servía como para eliminar a los Elementors y hacer que vuelvan a ser uno mismo. Claro, los Elementors no lo iban a permitir, y uno pensaría que ya como se fusionaron con el planeta y miden como casi 30 metros, podrían acabar con ellos. Bueno, al parecer solamente la apariencia es simplemente un diseño nomás, porque no hacen nada. Literalmente se quedan quietos todo el rato persiguiendo a Max como si fuesen gigantes randoms en vez de usar sus poderes. Al final Max termina atacando al Elementor original y es derrotado, eliminando sus clones y regresando a su estado base. Al final lo terminaron encerrando en una base simplemente porque no se puede destruir y para que deje de molestar. Y ya comenzaría más su declive, porque no diría que el nerfeo viene más de su fuerza, sino más bien su inteligencia, ya que pasaba de ser un villano que podía pensar por sí mismo a ser simplemente un villano secundario que sigue las órdenes de los demás. Porque en la cuarta película, que sería como la continuación de esta, el villano sería Extroyer, un nuevo personaje y antagonista, que tenía el objetivo de conseguir unos cristales conocidos como morfosos, que venían de un meteorito. Estos morfosos tenían una especie de relación con el Elementium, ya que podían extraer y transformar cualquier cosa. Básicamente, podía terraformar y absorber la energía de seres vivos. Y Elementor escucha la existencia de los morfosos y piensa que así podría conseguir su objetivo de extraer la energía del planeta y transformarlo. Así que después de que Extroyer ataque ENTEC, Elementor se escape y va por Max Steel por los morfosos. Pero claro, Extroyer era el villano de la película y no le iba a impedir que le robe el protagonismo. Así que se empiezan a pelear para ver quién la caga con Max Steel, donde al final Extroyer gana y le termina robando los poderes de Elementor que había obtenido en esta película. Y lo que es triste porque Elementor había conseguido una transformación que era Elementor Hielo, pero literalmente Extroyer le robó esa transformación y lo terminó humillando de una manera muy brutal. Y en la siguiente película donde aparece termina siendo
un secuaz de un científico loco que literalmente lo tiene en un sótano con un control mental. Literalmente puede ser vencido por Max Steel en su forma base. Y al final, cuando se enfrenta a Max Steel, al final termina siendo humillado y vuelto piedra. Y así básicamente se fue repitiendo el modelo de Elementor, de ser un villano con sus propios planes y con quien podrías hablar sin ningún problema, a ser simplemente el NPC musculoso de turno que servía para pelear, ya que literalmente en vez de ser el villano principal o ser un poquito más relevante en la historia, termina siendo el secuaz de el villano de turno como Toxon, o simplemente ser una bestia imparable que buscaba morfosos y que Max Steel iba venciendo en cada película. Número 2. General Grievous. ¿Conocen la tragedia del General Grievous de Star Wars? Pues si no la conocen, yo se la explicaré. El General Grievous era un personaje de Star Wars que apareció en el episodio 3 de Star Wars y en las series animadas de Clone Wars. Él debutó por primera vez en la serie 2D de Star Wars, Clone Wars, del año 2003. En sí, el General Grievous era un personaje clave del universo de Star Wars, ya que era conocido como el cazador de Jedi, un increíble general con una gran estrategia que podía hacer que los mismos maestros Jedi le tengan miedo. Además, con su simple presencia imponía. Pero el General Grievous no solamente era un cyborg loco, la verdad, alguna vez fue humano. Bueno, humano no, era un alienígena, pero me entienden. Ya que la historia de General Grievous es que era un guerrero Kalish llamado Kiman Tira Sherai. Él era conocido como un gran líder militar que luchaba contra especies invasoras en su planeta. Básicamente, él era un guerrero nato ya de por sí, hasta que la República apoyó al bando enemigo haciendo que perdieran la guerra. Eso hizo que Grievous sintiera un gran rencor hacia la República y los Jedi. Pero eso no fue todo, ya que después de eso sufrió un gran accidente, ya que él estaba en su nave, fue emboscado y recibió una gran explosión que lo terminó, por así decirlo, en riesgo vital, donde al final los Sith y los separatistas lo encontraron y lo reconstruyeron como un cyborg, volviéndolo su arma definitiva contra el ejército de los clones, siendo él básicamente el general de los droides. Y aparte de eso, fue entrenado en todas las artes Jedi por el conde Dooku, quien le dio muchas maestrías para eliminar diferentes Jedi y así tener una colección de sables de luz. La primera vez que lo vemos en un medio audiovisual fue en Clone Wars 2003, como dije anteriormente, mostrándonos cómo él solo logra vencer a un montón de maestros Jedi como Shaak Ti y Ki-Adi-Mundi, que eran expertos. Y lo peor de todo es que los hace sentir un miedo y ansiedad enorme, apareciendo como una verdadera máquina de matar, sin sentimientos, fría y calculadora. Incluso nos muestra cómo es que secuestraron a Palpatine en el episodio 3. Nos muestra cómo es que Shaak Ti le tenía miedo incluso al General Grievous, y eso que no podía usar ni la fuerza. Sin duda, el nombre de cazador de Jedi era increíble, hasta que apareció Mace Windu y le apretó el corazón, haciendo que tenga esa tos tan característica. Y si piensas que este fue el nerfeo, pues no. A pesar de que Clone Wars 2003 es una conexión, por así decirlo, perfecta, junto con el episodio 3, donde apareció por primera vez en live action, pues déjame decirte que no, porque el Clone Wars 2003 no es canon. Sí, George Lucas lo descanonizó porque, bueno, no era su visión de cómo tenía las guerras clones en mente. Además tiene sentido, digo, en esta misma serie vemos como el maestro Windu vence a un ejército de droides a puro puño, algo que no se ve en las películas. Pero después harían una versión 3D de Clone Wars en el año 2008, donde trajeron de nuevo a Grievous y a personajes como Asajj Ventress. Y si esperaban verlo siendo frío calculador, un gran asesino de Jedi, pues no. La verdad es que, como en el episodio 3 nos mostraron que Grievous era una persona que siempre que se veía dificultado escapaba y siempre usaba a sus droides como ventaja, pues en esta serie vemos lo mismo. Mientras que en el 2003 él solo podía vencer a Maestro Jedi, en esta serie no puede ni con un Padawan y sí o sí tiene que tener a sus magnaguardias de ayuda. Lo peor es que ni siquiera en un episodio nos vemos cómo mata a un Jedi, pero de una manera muy sucia, algo que sí hacen los cómics y la verdad tiene sentido, pero no puede contra maestros como Kit Fisto ni con Ahsoka siquiera. Además en un episodio es vencido por Jar Jar Binks y su raza,
O sea, es como ver a Terminator siendo vencido por indígenas. Lo peor de todo es que esa aura que tenía al principio se le quitaron. Y lo único relevante que tiene Grievous ahora es su tos mítica. Además, lo que más triste, porque un personaje que se veía frío, calculador y que apenas apareció podía vencer a maestros Jedi y hacerlos sentir miedo, aquí literalmente huye a la primera vez que se ve superado por un Jedi cualquiera. Puesto número 1, Vilgax. Llegamos al final del top y qué mejor terminar con Ben 10. La serie del niño con el reloj que lo transforma en 10 aliens no necesita presentación, pero sí tiene que tener presentación su villano, Vilgax, el Conquistador. El antiguo enemigo del abuelo de Ben 10, que fue derrotado, ya que era un exiliado de su pueblo, ya que él tenía ideas conquistadoras, redundantemente. Él siempre andaba en la búsqueda del Omnitrix, y en su primera aparición, básicamente demuestra que tiene una gran fuerza y resistencia, capaz de vencer a todos los aliens de Ben 10. Desde el primer capítulo se nos mostró como un villano imponente, al mostrarlo todo demacrado y regenerándose poco a poco, para que al final de la primera temporada aparezca con todo su poder y derrote a Ben 10 sin ningún problema. Pero en sí el nerfeo vendría más en las siguientes series, porque en la primera serie diría que fue un villano muy bien balanceado, ya que él podía vencer a Ben 10 él solo, incluso podía humillar a Kevin 11, quien tenía todos los poderes de Ben. De hecho, logra hacer una alianza con él para obtener el Omnitrix, pero demostrando que él es el que mandaba en esa alianza. En sí, a diferencia de otros villanos, este sí que llegó a pegar muy fuerte, ya que incluso su versión del futuro logró vencer a un Ben 10 joven y uno más experimentado. Pero ya cuando llegamos a Fuerza Alienígena, digamos que, bueno, ahí ya empezamos a ver un cambio. En sí la serie clásica es muy buena y tenía animación algo decente. En sí Fuerza Alienígena fue una mejora considerable, con nuevos villanos, pero trajo a Vilgax como un villano recurrente, no el principal, pero sí tuvo un gran regreso en el capítulo de Vilgax Ataca, en donde casi acaba con Ben, pero al final fue vencido por Diamante. Aunque fue un regreso épico, igual no tiene tanta lógica, ya que Vilgax podía vencer a Diamante sin ningún problema y tenía todas las de ganar. Pero bueno, es ciencia ficción, así que no pongamos lógica. Al final de Fuerza Alienígena terminó siendo el final boss, ya que robó el Omnitrix y hizo su ejército de aliens. Claro, de homungosaurios, porque homungosaurio es clave. Así que Ben se le ocurrió una buena idea de explotarle el Omnitrix. Y Vilgax, en vez de hacer algo, simplemente se quedó ahí parado pensando que era una broma. Pero no. En sí Vilgax diría que en Fuerza Alienígena no diría que fue un mal villano, pero en sí como que se notó un poquito la decadencia a comparación de la primera. Y ya en Supremacía Alienígena no hablemos, ya que él al final casi ni aparecía y al final terminó siendo un heraldo de Diagon, que era por así decirlo un dios Lovecraftiano. Y cuando Vilgax se rebeló contra él y le robó sus poderes, se había vuelto la amenaza más masiva de todo el universo, el villano más poderoso de todos, por solo 5 minutos, ya que Ben usó la espada de Asmuth y terminó quitándole todos los poderes. Y ahí terminó el reinado del todopoderoso Vilgax. Bueno, no, el Omniverse apareció, pero mejor no hablemos de eso, con solo decir que la mamá de los Reboots le dijo que se fuera y se fue, pues es suficiente para decir que fue un pésimo villano ahí. A diferencia de los demás personajes que mencioné en este top, Vilgax es el villano principal de Ben 10. Sé que hay otros villanos como Albedo, pero igual este fue como más, por así decirlo, el principal que imponía desde un comienzo. Mientras que otros son adaptaciones o versiones de un reboot o no muy conocidos, Vilgax sí que pegó muy fuerte al ser la cara o el villano estrella de Ben 10. Y este fue el video de hoy. Si les gustó denle like y suscríbanse. La verdad es que me tardé demasiado haciendo este video, debido a que estaba estudiando y recién entré en vacaciones. Espero que aún me queden vacaciones cuando termine este video, pero simplemente quise hacer este video porque para divertirme, aunque se me perdió el archivo original y tuve que hacerlo de nuevo, pero bueno. ¿Qué otro video le gustaría hacer o qué de otra cosa que le gustaría que hablase o qué personajes pusiese en un top? Yo soy Vicente y me despido, bye bye. Empanadas.